Empezamos ya, ¿eh, Salva? Sí, Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy, como ponente, tenemos a Luis Riera del Hospital Vall d'Hebron, experto en radiología torácica, y que nos va a hablar de los avances de la imagen torácica pediátrica. Como expertos tenemos a Roberto Llorens y a Ignasi Barber, radiólogos pediátricos, que nos darán su opinión al final de la charla, y ya os animo desde ahora pues poner vuestros comentarios, preguntas, opiniones en el chat y después se las transmitiremos a ellos en un coloquio muy interesante, seguro. Sin más preámbulos, doy paso ya a Luis. Luis, todo tuyo. Adelante, por favor. bueno, hola, buenos días a todos y de nuevo, pues muchas gracias a los organizadores, ¿no? A Víctor, a Salvador, por darme la posibilidad de dar esta charla, ¿no? A propósito de los avances en imagen torácica pediátrica. Y bueno, sin más preámbulos, vamos allá porque hay contenido y espero que os resulte de interés. No tengo conflictos y un poquito para delimitar lo que quiero contar en esta sesión, pues os he hecho esta pequeña slide del programa, ¿no? Queremos hablar sobre avances en la radiología torácica pediátrica y para eso quiero hacer pues hincapié, quizás por centrarnos un poquito en las principales novedades en cada uno de los aspectos o en cada una de las técnicas que nos van a dar solución en la imagen del tórax pediátrico. Así haré como una introducción más basada en lo que es la radiología simple y la ecografía torácica, para luego centrarnos en los dos temas en los que he decidido hacer más hincapié, que sería en lo que podrían ser las novedades a nivel del TAC torácico, de la RM pulmonar y por qué no, y aunque en repediatría es verdad que lo tocamos menos, en por qué no en el intervencionismo en el tórax pediátrico. Dicho esto, empezamos. En cuanto a ponernos en contexto, la radiología torácica pediátrica no puede ignorar todo el recorrido que tiene la radiología simple. Y aunque es verdad que en radiología simple quizás potencialmente hemos llegado a un sitio donde los avances cuestan de implementar, porque hemos llegado aparentemente a un punto muy bueno, muy óptimo y con poca posibilidad de ir aumentando sus posibilidades técnicas, no hay que obviar que sigue siendo la técnica más usada como técnica inicial de estudio en la patología torácica, sea por sintomatología respiratoria, la sospecha de neumonía y sus controles, el diagnóstico control de enfermedad parenquimatosa pulmonar o, por ejemplo, en el traumatismo torácico. De hecho, las guías del American College of Radiology de 2020 sobre criterios de adecuación en técnicas de imagen, por ejemplo, en la neumonía del paciente, ¿no? O neumonía adquirida en la comunidad, pues todavía nos siguen indicando que la radiología torácica es lo normalmente más correcto o más indicado, sin poder obviar, por ejemplo, que la ecografía es muy, muy útil. Con esto quiere decir que a pesar de que podamos tener avances muy significativos en ecografía, TAC y reso, no tenemos que obviar el valor todavía de la radiología simple ni denostarla. Dicho esto, pasar a la ecografía torácica. La ecografía torácica sí que podemos hablar de novedades en su uso en radiología pediátrica, pero es que ya tiene recorrido también la ecografía torácica. Sabemos que es probablemente la técnica complementaria que nos va a dar en niños mayor información pagando un precio leve o prácticamente inexistente, sabiendo que podremos hacer esas ecografías en las UCIs, en los neonatos, en UCI pediátrica, etcétera, y que encima no vamos a pagar dosis, con lo cual la ecografía pediátrica va a ser muy relevante en el uso pediátrico, ¿no? Caracterizar derrames, consolidaciones alveolares, valoración de los hemitórax opacos. Como hemos comentado anteriormente, el ensanchamiento mediastínico en pediatría. Podemos estudiar el mediastino fácilmente en el neonato para ver, por ejemplo, timos aquí con este transductor lineal o para ver las adenopatías mediastínicas incluso en un paciente mayor con un estudio muy dedicado de la búsqueda de este tipo de entidades, ¿no? Especialmente en los pacientes con TBC. La evaluación de la caja torácica ampliamente descrita.
La movilidad diafragmática, que en muchos contextos es un problema en los pacientes posquirúrgicos cardíacos pediátricos, porque hacen estas parálisis. Todo esto lo vamos a seguir, lo hemos hecho durante muchos años y lo vamos a seguir haciendo por ecografía, porque probablemente es la técnica mejor indicada para ello. También, ¿por qué no?, para valorar la permeabilidad de estructuras venosas en estos pacientes de UCP que han llevado tantas vías y que van a trombosar muchas de ellas, pues potencialmente la valoración para la colocación de nuevos catéteres es muy interesante por ecopediátrica. Pero todo esto, y con las técnicas Doppler o con Doppler de microperfusión, es verdad que son cosas a las que hemos estado ya razonablemente habituados. Hay otras indicaciones muy prometedoras, como no extensamente generalizadas, y creo, como hemos comentado con Roberto anteriormente, pues también un tipo de eco que se hace mucho por parte de los clínicos en UCP, en UCI neonatal, para la valoración del intersticio pulmonar, para la detección del neumotórax, ¿por qué no? Se está utilizando, se utiliza más en estos contextos. Yo creo que el radiólogo de servicio queda un poquito potencialmente más alejado de esta indicación, pero bueno, es muy interesante, es muy útil para ellos ya que tienen a sus pacientes y son ecografías de pregunta-respuesta muy rápida, muy inmediata, donde la eco puede dar soporte. Una innovación en ecografía torácica, la eco con contraste. Yo creo que ese gran caballo de batalla que nos puede quedar ahí pendiente puede ser muy útil cuando tenemos, por ejemplo, este mitórax opaco con un gran derrame, un proceso neumónico muy complicado, donde no sabes, cuando tienes estos derrames prácticamente de aspecto pseudosólido o sólido, no sabes delimitar muy bien qué es cada cosa. Aquí el Doppler color, sobre todo si está cerca de las estructuras cardíacas, puede ser un batiburrillo de señales que no sabes exactamente a lo que te estás enfrentando, y potencialmente con el uso de la ecografía con contraste y valorando cómo entra este contraste, cómo perfunde este parénquima pulmonar, puedes delimitar lo que es derrame, de lo que es realmente este parénquima consolidado, incluso determinar en su interior la presencia de áreas de hipovascularización o de necrosis pulmonar. Por lo tanto, además, la ecografía con contraste en esos pacientes en los cuales potencialmente no los vas a poder desplazar a un TAC o a una resonancia debido a su grado de complicación. Son pacientes de UCP, son pacientes de UCI neonatal, donde la eco con contraste realmente puede aportar muchísima información, y esto todavía está, no por generalizar de forma significativa su uso, creo yo. Dicho esto, de todas maneras, no hay que obviar que a veces, pues sobre todo en pacientes más mayores o en pacientes donde la ecografía quizá queda limitada por el abordaje torácico, si hay neumatización, etcétera, no hay que olvidar que como mapa, cuando el contexto se pone difícil o cuando se necesiten pruebas que tengan una mayor sensibilidad, especificidad por imagen, la técnica Princeps a día de hoy sigue siendo el TAC torácico simple o el TAC torácico con contraste. Realmente nos aportan a día de hoy una información tan sensible, tan específica y tan amplia, cubriendo todo el tórax, incluyendo mediastino, incluyendo estructuras vasculares, incluyendo perfusión, por lo cual es difícil negar el gran valor añadido de esta técnica en este contexto. Pero pagando un precio, claro, es el precio de, obviamente, contraste endovenoso si lo requiere, pero también en forma de irradiación. En forma de irradiación, que bueno, una exposición focal puede no ser relevante, pero sobre todo en patologías, y sabemos que tenemos patología torácica pulmonar que se inicia en la edad pediátrica, pero va a continuar a lo largo de toda la vida, y es ahí donde los radiólogos pediátricos, o por lo menos la literatura, los avances quieren ir en la línea de sustituir potencialmente el TAC por la resonancia torácica. Y ahí es donde creo que es un campo donde tiene que haber avances, donde se está haciendo trabajo de investigación, no está ampliamente generalizado, pero en algunos centros terciarios pediátricos se está empezando a utilizar de forma incluso asistencial la resonancia torácica, sobre todo en sitios en Estados Unidos, en Centro Europa, potencialmente, que tienen posiblemente una mayor accesibilidad a esta técnica y tienen secuencias o adaptaciones de sus protocolos para poderlo llevar a término. Dicho esto, pasamos al TAC torácico. Sabéis las indicaciones habituales en pediatría, las neumonías nos dan mucho, obviamente, valorar las complicaciones.
Las infecciones pulmonares atípicas como TBC serían Princeps, ¿no? El descartar esas adenopatías en el paciente, pues hasta lactantito o de niño mayor. Obviamente no podemos enviar su amplio uso en el paciente con neoplasia, sobre todo sólida, ¿no? Para la detección de las metástasis pulmonares, que son uno de los principales spots donde va a haber diseminación hematógena. Luego, obviamente, en el control de enfermedades pulmonares crónicas como FQ, como en cualquier tipo de CHAI, y, ¿por qué no? Y no hay que obviar que el TAC torácico nos da información sobre la patología de vía aérea central. Es verdad que tenemos estándares como la fibroscopia, obviamente, pero las pruebas de imagen nos van a aportar toda esa parte extraluminal y nos van a aportar esta valoración sencilla, no invasiva, que no se puede obviar. Obviamente también el traumatismo torácico grave, pero decirme, ¿no? Dejadme que os sitúe también en que hay unas ciertas patologías que nos han hecho avanzar bastante en cuanto a las técnicas de imagen, por lo que os he comentado, hay sitios, hay patologías donde intentar implementar la técnica ha sido más fácil. FQ, por ejemplo, ha sido uno de los caballos de batalla para poder mejorar estas técnicas, porque la FQ, como ya conocéis, va a ser una patología que a lo largo de la vida va a condicionarnos, pero que además FQ es una de las patologías que nos va a dar posibilidades donde queremos avanzar, porque hay grandes cambios incluso en la terapéutica, y esos cambios en la terapéutica van a forzarnos a mejorar la valoración por imagen de este parénquima pulmonar. Es en ellos donde hemos desarrollado los tags de tórax de dosis baja y ultra baja, que han desafiado incluso el uso de la radiología simple, que en este contexto nos aportaba razonable poca información debido a lo sutil de los cambios en la FQ, sobre todo en el paciente torácico. Por lo tanto, el uso del tag de tórax en lugar de la placa simple, pues porque estoy en contexto de mayor sensibilidad y especificidad por los cambios tempranos, nos va a dar un caballo de batalla. Sabéis que la FQ, pues la vamos a valorar en un buen estudio inspiratorio, pero obviamente también necesitamos tags expiratorios de alta calidad, y es ahí donde hay que ir a insistir en cuanto a la técnica. Tag de tórax lo hemos desarrollado en protocolos como el SIFI ya hace tiempo, dándonos para unos valores de referencia, por ejemplo, de CTDI, que es el CTDI Vol, es lo que voy a utilizar para poder comparar de forma correcta y significativa mis protocolos en los pacientes en los que tengo tanto amplio rango, ¿no? Un paciente de un año, pues este protocolo que ya se consideraba de baja dosis, adaptado para FQ, nos estaba dando CTDIs de 0,6 sobre el año de vida, a los 5 años 1, en el adulto o en el joven o en el niño más mayor, prácticamente un CTDI de 2,2. Estos son valores significativamente bajos para estudios inspiratorios, pero es verdad que técnicas como el dual source nos mantienen ahí y utilizándolos, ¿no? Y proporcionando, mejorando incluso la dosis, cómo la podremos disminuir en estos pacientes. Dentro del dual source sabemos que tenemos varias opciones, hacer dual energy, que nos podría aportar informaciones. En este contexto nos interesa probablemente más en pediatría el pitch ultra alto, ya que es capaz de congelar esa imagen del movimiento respiratorio, del movimiento cardíaco y ofrecernos información de alta resolución sobre la apariencia de este parénquima pulmonar. Así, el dual source, ya instaurado ampliamente en nuestras máquinas desde hace mucho tiempo, aunque en algunos sitios todavía no disponible, nos va a aportar, es un avance significativo en estos pacientes. Si hablamos de dosis efectiva, pues sabemos que una placa simple estamos alrededor de, sobre todo en un neonato, a 0,007 milisieverts, siempre teniendo en mente que la radiación por exponer la radiación de fondo natural está alrededor de 1,3 a 3,5 milisieverts, pero para que nos hagamos una idea, una placa simple es razonablemente poco, incluso en un paciente adulto. Un TAC considerado de baja dosis en un dual source nos está dando milisieverts efectivos pues de alrededor de 0,4 a 0,7, pudiendo, ¿no?, ladearnos un poquito, oscilar alrededor de estas dosis de milisieverts. Estamos hablando de CTDIs de 0,6 a 2,2 o incluso más bajos conforme va avanzando la técnica. Esto con dual source, pero ha aparecido algo en los últimos años que nos mejora incluso esos datos. Pasamos de
del TAC de fuente única, con esta matriz de 0606, capaz de detectar estos fotones pero que funde, aunque sean a energías distintas, a ser capaz con el photon counting de detectar estos fotones por separado si utilizas espectral y reducir en la matriz que podemos detectar, con lo cual nos va a dar una mejor resolución en el plano, obviamente, para hacer reconstrucciones 3D, obviamente, y bajando dosis y siendo capaces de detectar esta diferencia de estos fotones de energía diferente y, sobre todo, poderlos analizar. El photon counting, por lo tanto, nos va a dar en pediatría, sobre todo, la capacidad en FQ de detectar más subdivisión bronquial, llegando incluso hasta detectar patología bronquial más distal con diferenciación de estas estructuras. Podremos ver mejor la parte más subpleural, más periférica, definir mejor las lesiones quísticas y a dosis efectivas en milisievert en un paciente mayor. Antes estábamos hablando prácticamente de alrededor de 0,7 milisieverts. Con photon counting estamos hablando para un paciente de estas características de alrededor de 0,08 milisieverts. En cuanto a dosis efectiva, en cuanto a CTDIs, estamos hablando de un paciente medio de unos 10 años, obviamente otra vez en FQ para Preserca, para la estadificación de la FQ con un Brody 2, CTDIs de 0,7. Esto en un paciente de esta edad, con estos tórax, es prácticamente insultantemente bajo, es escandalosamente bajo, con lo cual tenemos una gran esperanza en estas técnicas de reducción de dosis en estos contextos. También no solo es dosis, sino mejorar la técnica y podemos hacer cosas tan sencillas como hacer TACs de baja dosis guiadas por espirometría. Ponemos al paciente dentro del TAC con un espirómetro USB, con los técnicos, no, o Bluetooth, perdón, con estos técnicos de fisiología respiratoria que conocen al paciente, lo han entrenado y conocen sus ondas de cómo respiran, las vamos a controlar y vamos a valorar cuándo es el momento mejor para hacer la hélice en inspiratorio y cuándo es el mejor momento del ciclo, según lo vas controlando con este control en vivo y en directo, para poder hacer un buen estudio de expiratorio. Esto es difícil de hacer, pero técnicamente es fácil si tienes el equipo y la gente dedicada a ello. Y puede ser, el BFQ es crítico, la valoración de los estudios expiratorios. Para que veáis la importancia en este contexto, pues solo sabéis que la enfermedad de la FQ, cómo progresa de forma natural. En un paciente de 2 años prácticamente vemos muy poca patología. A los 4 años solo vemos atrapamiento, potencialmente alguna telectasia. En una progresión natural podemos tener a los 7-8 años aparición de bronquiectasias, ya ir ser un paciente ya más adulto, donde hay francas aparición de bullas y de dilataciones bronquiales. Esto, si lo dejamos evolucionar sin una terapia que hasta hace poco no teníamos demasiada, de forma natural. Actualmente, bueno, para poneros en contexto, pues tenemos terapias de choque importantes, ¿no? Este es un paciente a los 5 años que a partir del 2020, perdón, ya le damos los moduladores del receptor de membrana y esto va a suponer un cambio y esto ha estimulado la mejoría de las técnicas de imagen en el tórax pediátrico porque tenemos que ser muy finos. Y en 2021 este paciente, gracias a estos tratamientos, no ha tenido apenas repercusiones en un estudio expiratorio, no tiene dilataciones bronquiales, si progresamos en el tiempo tiene ya 9 años y estos estudios nos demuestran que realmente no ha evolucionado su patología estructural de la FQ. Por eso es tan relevante poderlo seguir de forma fina para ver, estos tratamientos son caros, tienen sus implicaciones y hay que seguirlos, poder detectar hasta el más pequeño cambio en sus parénquimas pulmonares. En pacientes más mayores también tiene su repercusión, ya si empiezas el tratamiento, cuando ya tienes establecidas estas lesiones, realmente los cambios que hay en cuanto a la disminución de las impactaciones mucosas después del tratamiento en 2018, por ejemplo, en este paciente, son increíbles. Hay que poder valorar estos pacientes de forma evolutiva, significativa, con la menor dosis posible e intentando detectar el menor de los cambios para ver cómo está evolucionando. Por lo tanto, esta terapia con los moduladores
tiene que ser seguida de forma significativa, sobre todo ahora que estamos en su valoración, aunque está implementado obviamente para el uso clínico, pero hay que progresar en este sentido y no únicamente en verlo, sino en cómo estadiar estos pacientes, ¿de acuerdo? Hay que tener unos buenos scores y hay progresos técnicos como la automatización FQ del análisis cuantitativo del parénquima pulmonar, es otra gran novedad y otra herramienta que nos va a utilizar a poder cuantificar la enfermedad de forma, o la carga de enfermedad de forma más significativa. Por lo tanto, todo lo que sea IA asociada para valorar, por ejemplo, aquí las impactaciones mucosas, cómo disminuyen, en estos puntos en amarillo, cómo desaparecen después del tratamiento y poderlo cuantificar es importantemente significativo. Otras indicaciones como el CINE-CT es esta técnica que se utiliza poco por lo que supone en dosis, pero veis esta estenosis aquí a nivel traqueal post-intubación. Realmente queremos valorar sin hacer técnicas invasivas como la fibroscopia. Podemos utilizar el CINE-CT que nos permite valorar prácticamente como una perfusión de forma mantenida, como en varios ciclos inspiratorios, expiratorios, el calibre de la tráquea varía, el calibre de esta zona estenótica no varía. Lo podemos reconstruir en plano sagital, esto es una tráquea sagital, y podemos realmente determinar si hay afectación en este sentido. Esta es otra técnica que se puede utilizar de forma sencilla para la patología de la vía aérea pediátrica. Luego, la RM torácica pulmonar nos aporta novedades. La hemos utilizado mucho en pediatría, sí, sobre todo en el contexto oncológico, y a partir de utilizarlo aquí, por ejemplo, para ver los ganglios en un linfoma de Hodgkin, superponiendo difusión con imágenes morfológicas, pero también en las patologías torácicas pulmonares, como por ejemplo el blastoma pleuropulmonar, utilizamos la resonancia desde hace muchos años, pero es que todo este bagaje que llevamos en RM torácica lo hemos podido trasladar o lo queremos trasladar al parénquima pulmonar y estamos haciendo, por ejemplo, ya en el hospital, pues secuencias en truth inspiratorio, expiratorio, sobre todo con steady state fibrillation, que son técnicas de las que disponemos en todos sitios para empezar a valorar, por ejemplo, el atrapamiento aéreo en los trufis expiratorios. No solo eso, sino que también gracias a técnicas con gating respiratorio y con ese rellenado especial del espacio K con secuencias Propeller como el Blade, podemos incluso empezar a detectar dilataciones bronquiales de forma significativa y quizás ahorrar algún TAC de intervalo en estos pacientes. Se empiezan a establecer ya protocolos con hastes, con trufis, con single shot, con gradientes C1 muy rápidos para que nos permiten hacerlo prácticamente en una apnea. Poniendo contraste tienes incluso mejor resolución y luego las técnicas de radial space finding, ¿no? Lo que hemos dicho de sincronización respiratoria, también con lo que será el futuro, no disponemos nosotros todavía de esto, pero las técnicas de tiempo de eco ultracorto que nos van a aportar información muy relevante intentándose acercar a la resolución espacial de los TACs torácicos. La reso versus el TAC obviamente aporta ese concepto de poca radiación, nos va a dar evaluación funcional en el futuro, quizá la caracterización de tejidos es lo que queda un poquito más corto, pero nos va a aportar esta mejora en forma de reducción de la dosis. Obviamente tiene sus desventajas a día de hoy, por todos conocidas. La falta de protocolos puede ser una de las más claras y sobre todo de esa generalización de las secuencias que nos van a aportar en TAC torácico. De todas maneras, la literatura, como os he dicho, está ya hablándonos de protocolos de 15 minutos para una imagen sin contraste de rutina para el control de la FQ, por ejemplo, publicado en 2023, en el cual hacen un T2 turbospin eco que dura unos 3-5 minutos, un Star Vive que nos permite acelerar mucho en T1 y sobre todo lo que hemos comentado de la densidad protónica en un tiempo de ultracorto que puede hacer imágenes realmente importantes para valoración de impactación bronquial, mucosas, etcétera, etcétera. Esto en la literatura ya está en centros avanzados, pero no hace falta ir a eso. Podemos hacer una difusión del tórax con una imagen haste, superponerlas e incluso hacer un DWIPS y tener la información que obtenemos de los TACs torácicos con contraste y en menos de 10 minutos poder valorar en nuestros pacientes con TBC la presencia de adenopatías, que como ya sabéis esto es muy relevante en el paciente pediátrico pequeño. La RM pulmonar, limitada de todas maneras, por ejemplo, para el contexto de los nódulos pulmonares, cuesta bastante detectarlos, saberlos todavía
que para nódulos pequeñitos en esos que tenemos que tener sensibilidad todavía tiene sus limitaciones, pero bueno, empezamos a verlos incluso en estudios de forma incidental y podemos manejarlos. La vía aérea, hemos hablado del CineCT, pero esto que hemos hecho en CineCT se está empezando a hacer también en RM dinámica funcional, donde podemos ver el colapso de la tráquea para emular estas imágenes o esta información que se obtiene en las fibrobroncoscopias. Técnicas que sí utilizamos hoy en día para la valoración del pectus excavatum, haces un par de Haste-Strufis en expiratorio o en respiración suave, puedes obtener índices de corrección, índices de Haller y puedes complementarlo con el funcionalismo del ventrículo derecho, por ejemplo. Con lo cual estas técnicas no son avanzadas, pero sí son avances en el sentido de que pueden complementar la información que damos para estos pacientes donde quizás la función del ventrículo derecho puede venir condicionada y dar ese paso para decir corregir o hacer una cirugía de estos pacientes. El mismo Vive Dixon se puede reconstruir en MPR y nos puede dar información muy valorada por los cirujanos torácicos de cara a valorar pues, la morfología global, incluso para explicar a los pacientes cómo es su tórax y decidir en estos pacientes si hay que hacer algo más o no. Puede ayudarnos para la toma de decisiones. Esta diapo llevo años enseñándola, es de Erasmus de Rotterdam, para lo que serían las técnicas de futuro en RM desde el punto de vista funcional, con ventilación, inflamación, perfusión, sobre todo basado en las técnicas de Hall-Fourier Decomposition y con la valoración de esa perfusión que nos da la difusión, con lo cual esto es una herramienta que está todavía por desarrollar, pero en un futuro esperemos que nos permita valorar ya más desde el punto de vista funcional el parénquima pulmonar. Finalmente, ya voy acabando para decir que también hay avances en el intervencionismo, ¿de acuerdo? Esta es la técnica que utilizábamos, ¿no? Sobre todo para el marcaje de nódulos pulmonares, sobre todo en el paciente oncológico. Hemos pasado de los arpones para marcar esos nódulos para poder ir a cirugías muy selectivas de estos nódulos, enfermedades. Hemos pasado por los microcoils, por ejemplo, que nos permiten soltarlos sobre la pleura y luego ir selectivamente a tratar estos nódulos poniendo estos mapas por TAC. Y actualmente, por ejemplo, una tecnología heredada del paciente adulto que hemos implementado en pediatría, que en el hospital la estamos utilizando cada vez más, el rol, ese marcaje de los nódulos pulmonares con radioisótopos, en lo cual en la cirugía realmente les facilita mucho el manejo, es muy sensible. Aquí hemos marcado este pequeño nódulo, este es el trayecto de entrada de la aguja y veis en las imágenes gamagráficas, ¿no? Veis este nódulo que ha quedado muy bien delimitado, lo podemos superponer a la imagen del TAC y luego cuando vayan a la cirugía pueden ir con estos detectores ahí en quirófano para ir a buscar selectivamente este nódulo pulmonar. Todo esto también lo considero realmente avances en este contexto. Es verdad que en centros que van utilizando estas multitécnicas no hay mucha diferencia, pero cuando tienes equipos que se van desarrollando, bueno, mucha diferencia en cuanto a resultados, pero cuando los equipos se van acostumbrando al rol, la verdad es que es muy cómodo. Hoy mismo, ahora después, tenemos uno y cada vez nos estamos adaptando de forma significativa a su uso si lo tienes disponible en el hospital. Y bueno, simplemente quería ya concluir con estos mensajes para llevar a casa, que obviamente pues el poder disponer de estas técnicas avanzadas en TAC-RM pues para el diagnóstico de estos trastornos y de pulmonares y de vía respiratoria ha mejorado mucho. Veis que lo comentábamos con el doctor Babi y con el doctor Llorens, de que cuando tú ya estás explicando una cosa, ya está apareciendo otra en nuestra especialidad. Y que, bueno, el TAC multidetector, pero ya casi parece, ¿no?, que nos ha mejorado mucho en cuanto a sedaciones, anestesias, en cuanto a calidad de imagen, pero es que ya ha aparecido el photon counting y ya nos lleva a poder analizar espectralmente este tórax o a poder mejorar estas imágenes y quién sabe qué va a aparecer en un breve plazo, obviamente, y sobre todo también en este contexto la RM de tórax, que también va a jugar su papel cuando seamos capaces de equiparar esta calidad de imagen que nos da el tórax, el TAC, obviamente, y con ¿no?, esta competición colaborativa entre el TAC y la resonancia, bajando dosis, mejorando velocidad para equipararse, para poderlas complementar, sin obviar, obviamente, que la placa simple y la ecografía tienen sus cabidas y obviamente la ecografía también son sus avances, puede resultar en el contexto pediátrico de altísima utilidad. Con esto, pues nada, os dejaré bibliografía en cuanto a estas actualizaciones
y simplemente pues daros de nuevo las gracias a todos por la posibilidad de dar esta charla y abierto al turno de preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias Luis por esta magnífica revisión, un excelente state of the art, ¿no? de la radiología torácica pediátrica en la actualidad y hacia dónde vamos, cuáles son las líneas en las que avanzará, ¿no? Tenemos varias preguntas en el chat y animo también a Ignasi y a Roberto si quieren hacer algún comentario de entrada ahora o bueno, o leo las preguntas y quizá ellos también pueden aportar sus ideas sobre el tema. La primera pregunta que pone, que nos ha puesto Salva en el chat es sobre el uso, has comentado el TAC, la RESO, la ECO, la placa simple. ¿Tiene algún rol la medicina nuclear, aparte de lo que has explicado del rol del marcaje, en la patología pediátrica? ¿En qué lo estáis utilizando, sobre todo? ¿Os apoyáis en la medicina nuclear? Sí, pero quizás la estamos ganando mucho, ¿no? En este sentido, o sea, bueno, lo ha comentado el doctor Pedraza, ¿no? O sea, bien, la medicina nuclear nos aporta info, por ejemplo, en este contexto del rol nos hemos complementado y estamos trabajando de forma coexistente entre todos, pero todavía hay indicaciones para la RM pulmonar. Es verdad que las gammagrafías de perfusión o de ventilación aportan su información y desde el punto de vista práctico con el desarrollo, con estas técnicas están muy establecidas. Por ejemplo, en el pretransplante pulmonar seguimos, sí, por lo menos aquí en nuestro protocolo, seguimos sin obviar la realización de la gammagrafía de perfusión, ventilación, sobre todo la de perfusión, porque la info que aporta para realizar estos procesos, por ejemplo, el trasplante pulmonar. Sabéis que el trasplante pulmonar se hace un hemipulmón, luego el otro, y se intenta valorar la perfusión de estos pulmones para poder empezar, o por empezar por el pulmón que está peor, para mantener al máximo la buena oxigenación mientras vas ventilando ese pulmón que tiene una mejor vascularización y finalmente acabar el proceso del trasplante pulmonar con el pulmón que está mejor vascularizado. Con lo cual, si bien tiene obviamente sus indicaciones, es verdad que el diagnóstico por la imagen nuestro de radiología le ha ganado mucho terreno en los últimos años. Por ejemplo, el estudio del TEP, ¿no? El TEP en este contexto, pues obviamente, pues qué fácil es hacer un TAC con contraste. Si el TAC espectral podrá valorar la perfusión también de forma significativa, con lo cual es verdad que ahí quizás se les ha ganado un poco de terreno. Desde el Ujú, punto de vista práctico todavía se sigue utilizando en algunas indicaciones. ujú. Muy bien, Ignacio he puesto en el chat preguntas sobre el uso de la ecografía con contraste, ¿no? Ya has enseñado algunas imágenes del el potencial valor añadido que tiene. ¿Vosotros la estáis utilizando y qué limitaciones hay, Luis? Mira, voy a ser estrictamente sincero. La ecografía con contraste, la verdad que no la utilizamos demasiado aquí en el hospital. Tenemos que encontrar ese contexto de paciente, quizá no la utilizamos demasiado, sobre todo por el hecho de que tenemos un equipo de UCIP, UCI neonatal, que nos traslada de forma muy fácil, como tenemos esa facilidad de soporte, nos lo traslada al TAC o a la resonancia con bastante facilidad. Tienen un control de esos pacientes muy significativo y es verdad que también cirugía torácica se encuentra muy acostumbrada y muy cómoda pudiendo ver esa imagen. Claro, si tienes que hacer una técnica de estas características es porque potencialmente ese paciente va a acabar en quirófano muchas veces, si quieres pasar a hacer estas técnicas de imagen, por lo cual ellos quieren una buena valoración y quieren poder entender lo que estás viendo. Si hacemos esa ecografía torácica con contraste, punto uno, que tendríamos que estar con ellos.
al lado para que lo vean, porque ellos tienen que entender dónde van a entrar. Y segundo, ostras, vamos a dejar vídeos, vamos a dejar imágenes en plano axial, en plano sagital, vamos a hacer multiscan potencialmente, pero luego para estos equipos va a ser más difícil volver a entender o recordar dónde estaban. Entonces, en este sentido, sí que creo que encontraremos el contexto para potencialmente utilizar la ecocontraste, incluso, por ejemplo, en ECMOS, con esos parénquimas consolidados, donde quizás quieres valorar cómo está yendo, pero realmente no lo podemos desplazar. En alguno podremos empezar a implementar esta técnica de eco con contraste. Muy bien. Sí, Roberto, Luis, vuestra experiencia es similar a Ignasi. Tú que sí, ponías gracias, Víctor. Gracias por pasarle mi pregunta, porque es algo que me interesa. Nosotros utilizamos mucho la eco en neumonía, utilizamos Doppler y ahora con Doppler de alta resolución, ¿no? Doppler, que era lo que llamábamos antes el Power Doppler, que ahora llaman Supra Súper. SMI o según el aparato, ¿no? Se consiguen unas imágenes tan bonitas Sí. que difícilmente parece que el añadir contraste te pueda mejorar esa imagen, esa resolución en Doppler, ¿no? Y luego está la técnica, ¿no? Es una ecografía pues, que no es invasiva y la conviertes en un procedimiento invasivo. Se han descrito procesos de reacciones alérgicas también. Hay un debate ahí interesante sobre eso. Nosotros no lo estamos utilizando, el contraste todavía en nuestro hospital. Nosotros tampoco. Sí, yo creo que, no, lo que comentabas, es verdad que creo que estamos todos en el mismo contexto, que este paciente de UCI neonatal, UCI-P, vamos con nuestras máquinas de eco, vamos a ayudarles a valorar esos parénquimas, aunque ellos ya hayan valorado algo inicialmente, esos derrames complicados. Vamos, prácticamente lo manejamos fácil con el Doppler color y con el modo B. Y bueno, por ejemplo, este artículo que he presentado lo que hablaba precisamente era de eso, de a veces, por ejemplo, esas estructuras al lado del corazón, que todo bambolea al lado de la vena cava, que el Ujú, Doppler color ni una perfo no te va a ayudar, potencialmente te podría ayudar. Pero yo creo que en ujú. nuestros centros, claro, con este nivel de terciarismo, sabiendo que vas a hacer una prueba de imagen, lo que he comentado, ¿no? Me reafirmo, que muchas veces Efectivamente. cirugía torácica va a querer entrar, tenemos todavía, somos los ojos de los cirujanos en muchos contextos y tenemos que poder darles el mapa para que puedan entrar a hacer sus cosas. Ujú. Roberto, Efectivamente, es que lo que dice Luis, claro, en nuestro día a día, ¿no? Que tenemos, esto es muy frecuente en pediatría, con las neumonías necrotizantes es una, o sea, es tan diario para nosotros que radiografía fundamental, ecografía fundamental, porque es portátil, porque vas a la UCI, porque lo valoras muy bien con el Doppler. Y si es algo tan complicado que va a necesitar un desbridamiento, una biotoracoscopia, van a requerir un TAC para ellos guiarse y saber dónde acceder. Por lo menos nuestra experiencia es que los niños los bajan al TAC, que está tan cerquita, y hacemos la tomografía computarizada, la verdad. No usamos Ujú. contraste tampoco intravenoso en la eco. Muy bien. También en el chat hay una pregunta de Salva que pregunta sobre si existen guías de práctica clínica en la valoración de la patología torácica pediátrica o como apuntabais al principio, ¿no? La tecnología avanza más rápido que las recomendaciones y es muy difícil, ¿no? Tener guías actualizadas. ¿Es un poco este el problema que hay o cómo lo vivís? Pero ¿en qué patología ha especificado? En general, en la patología torácica pediátrica, si existen. Sí, a ver, por ejemplo, he insistido mucho en FQ, porque Mm. posiblemente FQ sea uno de los que tienen las cosas bastante claras, la Sociedad Europea de Fibrosis Quística, todo, ¿no? Como comentábamos, todo este grupo tan potente centrado en Rotterdam que nos está diciendo cada cuánto tenemos que valorar por imagen, por ejemplo, el TAC bianual en FQ. Es un hecho, ¿no? O sea, hay recomendaciones de sociedades europeas en cuanto a yo creo que nos pasa a todos que hay guías de temas muy focales, de los temas frecuentes, de los temas candentes. La FQ por la carga de dosis lo ha trabajado muy bien. El tema del contexto, por ejemplo, del proceso infeccioso neumónico pediátrico, tanto los pediatras como las sociedades de infecciosas pediátricas tienen claro
qué recomendar. La ACR tiene estos criterios de adecuación en cuanto a las técnicas de imagen, aunque sean recomendaciones, pero en determinados puntos focales obviamente sí tenemos guías. Es verdad que la velocidad de las guías son oncología pediátrica para el control de los nódulos pulmonares. O sea, tenemos cada patología, cada tumor sólido pediátrico tiene su indicación de seguimiento en X tiempo, y esto los oncólogos, probablemente estas guías las tenemos más por la punto de vista de los oncólogos que los de imagen. Y además también es verdad que hay tantos contextos distintos en el paciente pediátrico de distintas edades, con estos rangos tan amplios, que se lo saben mejor los oncólogos y los clínicos qué es lo que nos tienen que pedir que nosotros mismos, porque el rango de variabilidad, y además si ya estás en un hospital que tiene ensayos, ya no te digo. Claro, entonces cada ensayo es un submundo. Pero sí, creo que es verdad que se está haciendo en los últimos años un trabajo. Estandarizar pediatría es más difícil que estandarizar en radiología de adultos, en mi opinión. ¿Por qué? Por este amplio rango de edades, encima la dosis jugando un papel importante, la colaboración jugando un papel importante. Son demasiadas variables, pero creo que cada vez estamos intentando ponerle más orden, y es verdad que cada vez hay más recursos en este sentido. ¿Estás de acuerdo, no, Roberto? Que es difícil, pero hay que intentarlo, ¿no? Porque aparte de bajar la dosis con la técnica, hay que intentar bajar la dosis espaciando los estudios. Totalmente de acuerdo. Sí. A ver, a mí, Luis, te felicito por la charla porque me ha encantado y me ha generado un poco también de ansiedad, como siempre con esto que yo veo de, ¿no?, lo que se hace en Europa. ¿Te acuerdas cuando estuvimos con Pierluigi Ziet, ¿no?, que es un radiólogo torácico así en Tenerife? Estuvimos en un curso y hablando con él, es que, claro, digo, madre mía, cuánto nos falta por hacer todavía. Nosotros en la fe, ¿no? Digo, a veces me siento que digo, no llegamos, pero es lo que estás diciendo, ¿no? Que es que al final tenemos un tag de doble fuente en el servicio que creo que no estamos explotando suficientemente en patología torácica. Es algo que tenemos que a lo mejor ponernos al día. Y el tema de la resonancia, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos, a lo mejor por cierta comodidad o porque estamos tan acostumbrados a usar, ¿no?, nuestras radiografías, ecografías y el tag convencional, que hemos bajado mucho las dosis, eso es verdad, pero es verdad que no me genera un poco de ansiedad todo esto de la resonancia, cuándo hacerla, cuándo no, la falta de guías, como decía Salva, en tantos pacientes tan diferentes en pediatría, que no sé, habrá que sentarse también con los neumólogos, que son también nuestros interlocutores, y los cirujanos torácicos para a lo mejor, ¿no? Así, diseñar en cada centro unas guías para cada patología, porque... Sí, la correcta. De hecho, en el próximo concurso que haremos de la Sociedad Pediátrica hay 2 sesiones que establecen ese paralelismo entre el clínico y el radiólogo, ¿no? ¿Cuándo hacer radiografía de tórax en el contexto infeccioso? Porque hay un debate si realmente todas las pacientes que vienen a urgencias por una bronquitis necesitan una radiografía de tórax. Probablemente no la necesitan todos. Y en el contexto de infección musculoesquelética, por ejemplo, también, ¿no? ¿Cuándo hacer resonancia? ¿Cuándo pasar a algo más? ¿No? Es un debate que tenemos que hacer con nuestros clínicos, ¿no? Los Claro. pediatras. Y establecer guías clínicas. La verdad es que sí, Luis, la charla ha sido espectacular. Yo no había visto casos de respuesta a tratamiento en fibrosis quística todavía. O Qué sea, qué bonito, ¿eh? bonito el caso que nos Sí. has enseñado, es increíble. Es un cambio de paradigma total. Totalmente, sí, espectacular. Claro, eso repercutirá a los torácicos adultos. Entonces, os estamos por la parte positiva, estos niños van a sobrevivir sin su trasplante pulmonar, van a llegar a las edades adultas. Yo ya estoy colaborando con el radiólogo torácico de adultos que se encarga de FQ aquí en el hospital, porque vamos a hacer una traslación significativa de estos pacientes. Van a Claro. llegar y se están empezando, ¿no?, a adaptarnos a ver qué es lo que vais a encontrar en estos tags torácicos y cómo vamos a tener, porque además van a sobrevivir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estos pacientes? Porque la carga de dosis, si estamos hablando de TAC, ¿no?, TAC bianual, vale, bueno, pero esperemos que ya el photon counting esté ahí establecido en todos sitios y esa dosis sea ínfima, porque esta población va a llegar. Y esto, con los supervivientes de FQ, los supervivientes de las neoplasias con sus trasplantes de médulas óseas, estamos trasladando toda una cohorte de pacientes de futuro y de personas que van a sobrevivir. Probablemente en este sobrevivir vais a enfocar, vais a enfrentaros a nuevas situaciones. Ahora que está preparada una nueva patología. Sí, Roberto. Oye,
traslado una pregunta de mi equipo, que yo no hago generalmente radiología torácica de niño mayor, yo soy más de niño pequeño, pero siempre los escucho o comentar cuando, pregunto a todos, ¿eh? Cuando hacéis PET-TAC, por lo que el niño es oncológico, un linfoma y requiere un Sí. estudio de PET-TAC, el TAC pulmonar que se hace en el PET-TAC, ¿lo valora el médico nuclear? ¿Lo valoráis vosotros? Técnicamente, por ejemplo, Ignacio y Luis, lo hacen, los compañeros de nuclear hacen el PET-TAC en inspiración, la parte del TAC, para que luego se pueda valorar bien el pulmón, o repetís el TAC pulmonar después vosotros en vuestro servicio. Vale, te Yo, voy a ser... sí. ¿Empiezas tú o empiezo yo, Ignacio? No, A ver no, contesta, Luis, contesta. quién dice sus cosas. Vale, esto... vamos a ser nada estrictamente sinceros. Sí, el PET, por pregunta-respuesta, ¿no? El PET tag, punto uno. Disparamos un tag ¿no? Para complementar la información PET y tenerlo anatómica de baja dosis en el hospital, ¿vale? O ajustando baja dosis. Es verdad que para parénquima pulmonar los ven, se intuye, etcétera, etcétera. No tienes para nódulo pequeño, sabes que te flaquea. Esos tags los vemos conjuntamente con medicina nuclear, los informamos conjuntos. De hecho, ahora es mucho más fácil porque llevamos tanto tiempo, con tanto recorrido informándolos conjuntamente, que ahora ya tenemos una relación muy directa con Lourdes, nuestra doctora en medicina nuclear para patología pediátrica, que ya prácticamente nos preguntan sus dudas razonables o incluso las vemos en comité. Hemos automatizado esta línea para que realmente ya nos viene con dudas muy significativas, casos dudosos, porque hay mucha cosa que ya no hace falta ni interaccionarla. Pero esto es trabajo, ¿no? El resultado de un trabajo de muchísimo tiempo. Claro, aquí el contexto oncológico pues no es de hace 2 días, tiene un recorrido muy amplio y esto ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De con Ignacio empezando a colaborar con la doctora Roca, pues ya tenemos amplia experiencia en este sentido. Es verdad que también hacemos el TAC torácico en nuestra unidad, intentando hacer baja dosis, pero para la detección de los nódulos pulmonares en oncología, sobre todo. También porque a veces los intervalos, el PET-TAC lo intentamos disminuir al mínimo posible y entonces vienen muchos TAC de tórax porque no hay prueba de medicina nuclear. En este sentido, quizás tenéis que reflexionar, sobre todo los adultos, que no gastamos potencialmente tanto PET-TAC porque metemos reso, por ejemplo, en linfomas, y complementamos y hacemos resto de las tumoraciones sólidas, de las áreas locales o incluso whole bodies de cuerpo entero para valorar que no haya metas óseas, que el sitio local esté bien. Y luego es verdad que el parénquima pulmonar lo valoramos con TAC. Pero Vale. claro, por el camino hemos dejado de Sí. utilizar PET-TACs. Roberto, nosotros el PET-TAC se sigue adquiriendo en respiración libre y cuando miras ese pulmón no vale, no ¿Verdad que vale, no no? vale para ver nódulo, no vale para... Ellos o hacen un TAC adicional en inspiración profunda o si no preferimos nosotros hacer un TAC torácico con nuestro protocolo de ultra baja dosis que da Vale. un resultado incluso mejor que si ellos disparan el TAC torácico allí. O sea, si realmente no hay una vinculación muy estrecha y ellos hacen una adquisición en inspiración, el TAC de respiración libre de PET-TAC para el pulmón No es no suficiente, es ¿verdad? suficiente. Vale. Estamos En mi iguales modesta entonces. opinión y con experiencia sobre adultos, creo que esto es fundamental lo que dice Ignacio. Y creo que la confusión viene un poco, mi opinión, esto es lo que pienso, por el nombre, porque una cosa es un PET-TAC, que es un PET con un TAC inspiratorio bien hecho con contraste, como un TAC como el que hacemos, y la otra un PET. Entonces, ni los clínicos, ni los propios radiólogos, ni nadie somos conscientes de que es diferente a veces si se ha hecho un PET, que es una adquisición de medicina nuclear con el radiofármaco, con un TAC que sirve para corrección de atenuación, pero que no sirve para interpretarlo como se interpreta un TAC diagnóstico habitual que hacemos en los servicios de radiología, o hacer en el mismo PET que puedes aprovecharlo y hacer un TAC correctamente con las características del TAC, pero no siempre se hace. Y entonces ahí falta esta definición que quizá nos tendríamos que poner de acuerdo y decir, bueno, ¿es un PET o es un PET-TAC en realidad? ¿No? Y parece una tontería semiológica, pero tiene su No, repercusión, ¿no? hombre, A la hora claro. del manejo por todo esto que comentáis, ¿no? No sé si estáis de acuerdo un poco con esta Totalmente. Sí, reflexión. totalmente, sí. Muy buena reflexión, sí. Pues no hay más preguntas en el chat. Yo daré paso de palabra a Salva, que seguro que quiere concluir la sesión.
Agradeceros a Luis, a Roberto y a Ignasi la participación y para mí ha sido un placer moderar esta sesión. Muchas gracias. Eh, Muchas eh, gracias. A vosotros. a ver, se ha parado la... A ver, Ah, perdónate, que se no ha sé qué pasa cortado la ahora. cámara, Salva. Sí, ay, lo siento, no sé por qué esos problemas técnicos. Simplemente agradeceros a todos eh, vuestra participación. Muchas gracias, Víctor, por tu excelente trabajo de moderador. Muchas gracias también a Roberto Llorens y a Ignasi por su trabajo de experto. Y muchas gracias, Luis. Yo creo que la charla ha sido maravillosa. Mm. Y yo creo que nos has mostrado que la radiología pediátrica estáis que en la vanguardia, de alguna manera. Lo que has dicho del TAC de supra baja dosis, yo creo que es del TAC torácico de supra baja dosis ha sido espectacular, todos los ejemplos que has enseñado, la RESO, la ECO, la verdad es que muy bien, o sea que hemos aprendido todos también para adultos, ¿no? No sé si quieres dar un mensaje final, Luis, de cara a la audiencia. Ahora me has pillado a contrapié. No, no, simplemente deciros que eso, que trabajad en todas las áreas, incluso pensad que radiología pediátrica tenemos nuestras cositas, ¿no? Los pacientes pediátricos nunca son fáciles. Aprendemos mucho de la radiología de adultos. Esto es otra transmisión que quiero haceros porque muchas veces las tecnologías, los fármacos se desarrollan para la población adulta por el tema, ¿no? Controvertido, obviamente, de que queremos tener seguridad para nuestros pacientes y por lo tanto todo lo que vosotros mejoréis son cosas que yo voy a copiar o intentar copiar porque me vais a dar claves adaptadas a mis pacientes para poder ayudar. O sea, todo el progreso, sea en pediatría o sea en la radiología de adultos, es muy necesario para todo el mundo. Perfecto, pues muchas gracias, contaremos contigo para futuras sesiones y simplemente recordaros que el próximo lunes tendremos a Íñigo Insausti del Hospital de Navarra que nos hablará de embolización de sangrados arteriales con agentes embolizantes líquidos. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias Luis, gracias Víctor, gracias Robert, gracias Ignasi, gracias Dani, gracias a todos. Adiós, Cuidaos Que mucho. vaya buenos bien. Un días. saludo. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias a todos.